Bienvenidos a Reflexiones David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado En cuarentena, santificaos. Quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Josué. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Rompe toda cadena, atadura, ligadura en el nombre de Jesús y ayúdanos a santificarnos, espíritu, alma y cuerpo, para tu venida, Señor amado. Guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, esta reflexión está en tus manos. Reprendo al diablo, a sus demonios, a todo lo que se levante en contra de tu palabra. Y declaro que esta palabra dará el fruto por el cual la has enviado a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como dice el título, en cuarentena, santificaos. Esto quiere decir que debemos santificarnos en estos momentos donde estamos prácticamente encerrados. Debemos santificarnos porque Jehová hará proezas, hará maravillas. Así como en el caso de Josué, capítulo 3, versículo 5 que hemos leído. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Podemos observar que cada vez que Dios iba a hacer maravillas entre el pueblo, lo primero que hacía era mandar a santificar al pueblo. Josué estaba empezando su ministerio y el pueblo tenía que santificarse para poder ver la gloria de Dios. Y es necesario que en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles, el pueblo de Dios nos santifiquemos, nos purifiquemos, no que sigamos con las mismas cosas, no que prestemos nuestros miembros al pecado. No es que nos sigamos dejando utilizar del maligno muchas veces, sino que nosotros podamos ser fieles a Dios. Santifiquemos nuestras vidas, porque Dios hará maravillas, aleluya. Dios mandó a santificar al pueblo para mostrar su gloria, pasando el río Jordán. Podemos observar que Josué estaba en un momento crucial donde iba a demostrar si Dios estaba con él o no. Entonces Dios mandó para usar y hacer ese prodigio de dividir el Mar Rojo, de dividir el río Jordán. Entonces mandó a que el pueblo se santificara. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y podemos leer el verso 15 de Josué 3. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar del Araba o del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto es una tremenda bendición. Cuando el pueblo se santificó, Dios empezó a glorificarse, Dios empezó a mostrar su gloria al pueblo de Israel. Ya empezaron a ver sus maravillas, pasaron el Jordán en seco. El Señor dividió las aguas, así como lo hizo con Moisés cuando dividió el Mar Rojo. Entonces podemos observar que de ahí en adelante, cuando el pueblo se santificó, empezó a ver la gloria de Dios. Por eso es necesario que usted y yo nos santifiquemos, nos purifiquemos, dejemos a un lado todo lo que nos está estorbando
que podamos analizar, reprender y actuar en nuestras vidas para poder llevar una vida santa y sin mancha delante de Dios. Porque en cualquier momento puede aparecer la señal del Hijo de Dios sobre las nubes y solo los de limpio corazón verán a Dios. Por eso, hermano, hermana, santifiquémonos para Dios, purifiquemos nuestros corazones, hagamos lo recto, enderecemos lo cojo, lo que se sale del camino, guardémonos para el Señor, porque el Señor está demandando santidad, y la palabra santidad quiere decir separados para Dios, guardados para Él, separados. Somos un pueblo especial para Dios. Entonces podemos observar que Dios hace su primera proeza. Dios derrama su gloria a través de Josué. El pueblo recobró fe, el pueblo se santificó. Pero ¿por qué Dios manda santificar el pueblo? Porque en pecado no podemos ver la gloria de Dios. En pecado es muy peligroso, porque aún en medio del avivamiento, como lo dice la Biblia en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafiras mintieron delante de Pedro, cayeron muertos en pleno avivamiento porque no se santificaron, porque no limpiaron sus vidas, porque le dijeron mentira al apóstol y cayeron muertos, porque él les dijo: no han mentido a hombres sino al Espíritu Santo de Dios, y cayeron muertos todos dos. Por eso es necesario que nos santifiquemos delante de Dios, porque se acerca un avivamiento de parte de Dios, pero solo los puros, los limpios, podremos estar allí. Por eso limpiemos nuestros corazones. Por eso debemos santificarnos en el nombre poderoso de Jesús. De allí podemos observar que el pueblo siguió avanzando. Dice la palabra de Dios que cuando ellos siguieron avanzando, cuando ellos pasaron el río, que el pueblo pasó en seco, que pasaron el Jordán, dice la Biblia en Josué capítulo 5, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces podemos observar que Dios siempre está demandando santidad. Y le dijo otra vez a Josué: limpia el calzado de tus pies, quita el calzado de tus pies, limpia tus pasos, limpia tu camino. Y Josué lo hizo así. Así que, iglesia, limpiemos nuestro camino. Dios le iba a entregar grandes victorias. Ahora Josué iba a tomar a Jericó y necesitaba estar limpio como líder, necesitaba estar santo como líder. Y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás tierra santa es. Lo mismo que le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás tierra santa es. Entonces de allí podemos observar que Josué pasa en el capítulo 6 y ya vamos a observar la toma de Jericó. Y dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, versículo 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Dios le está dando una palabra de confianza. Aquí conocemos la historia. Ellos la rodearon por 7 días y al séptimo día dieron 7 vueltas. En total dieron 13 vueltas. Jericó, el muro cayó. Pero podemos observar que todo esto es producto ¿de qué? De que el pueblo se santificó, de que el pueblo se purificó para Dios. Entonces Dios estaba mostrando grandes batallas, pero a veces cuando Dios nos ha dado batalla, muchas veces nos descuidamos. Y este es el peligro en el que tú y yo podemos caer, siervo de Dios, pastor, evangelista, ministro, salmista. Este es el peligro en el que tú y yo podemos caer, en confiarnos que ya hemos visto la gloria de Dios, en que Dios nos ha usado y nos confiamos. Así que podemos observar. En el capítulo 7, el pueblo venía contento porque ya habían destruido a Jericó. El pueblo venía gozoso. El pueblo se confió. El pueblo se confió. Y por causa del pecado, la gloria de Dios no siguió estando en el pueblo de Israel. Así que podemos observar esto. Vamos al capítulo 7 de Josué, versículo 1. Habla del pecado de Acán. Entonces los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi,
hijo de Saddi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bernabé, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: mira, ya ellos estaban confiados a ver la gloria de Dios. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Podemos ver que el pueblo estaba confiado, pero podemos observar que esos pocos hombres los derribaron. ¿Por qué? Porque habían tomado del anatema. El anatema es una maldición. Y dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué estaba decepcionado en ese momento. Josué estaba turbado. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Aquí estaba la clave. Israel, por causa del pecado, había perdido la batalla. Pero me impacta que no pecó todo Israel, pecó un hombre. Y miren esto: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado y han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Y por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Aleluya. Entonces, era una prohibición el anatema, era el pecado. El Señor había prohibido, pero Acán cogió el manto babilónico, cogió plata, cogió oro, y eso era prohibido de parte de Dios. Hoy lo podemos llevar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios prohíbe en su palabra? Que lo tenemos guardado en nuestra casa. Saquemos el anatema de nuestra casa. Saquemos la maldición. Por eso dice la Biblia: purificaos, santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Pueblo de Dios, santifiquémonos. Ellos salieron confiados, pero cuando hay pecado no hay respaldo de Dios. Cuando el pecado está en medio del pueblo de Dios no hay respaldo. Por eso es necesario que el pueblo se guarde para Dios. El pueblo venía obteniendo grandes victorias, grandes batallas, y podemos observar que encontraron el pecado, el anatema guardado en la casa de Acán. Entonces él y su familia lo sacaron del campamento y fueron apedreados. El campamento se detuvo por 7 días por causa del pecado. Por causa del pecado hay estancamiento. Por eso aprovechemos este tiempo para santificarnos, sacar el anatema de nuestras vidas, sacar el pecado, sacar la maldición de nuestras vidas, aquellas áreas en las cuales no hemos querido doblegarnos, que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos. Pero Dios hoy está mandando a su pueblo, nos está mandando que nos santifiquemos, porque Dios hará maravillas. Dios quiere respaldar a su pueblo, pero muchas veces por causa del pecado eso no se logra. Por eso Dios quiere hacer maravillas. Dios quiere abrir ese río Jordán. Dios quiere abrir el mar rojo. Dios quiere derramar su gloria sobre su pueblo.
Pueblo de Dios, santifiquémonos para Dios. Aprovechemos esta cuarentena para buscar el rostro de Dios, para ayunar, para caerle a esas áreas. No para dejarnos usar del diablo, no para dejarnos utilizar del enemigo. Es para guardarnos para Dios, es para buscar la presencia de Dios. Santifiquemos nuestras vidas delante de Dios. Aleluya. Podemos observar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, el rey Ezequías restablece el culto en el templo, porque el templo estaba descuidado. La casa de Dios estaba descuidada. Muchos hermanos, muchos guerreros han descuidado la casa de Dios. Y sabemos que el templo del Espíritu Santo ahora somos nosotros. Y muchas veces hemos descuidado el templo del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos. Segundo libro de Crónicas 29, versículo 3. Dice: el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque en el santuario, en el lugar santo, estaba la inmundicia. El pueblo había pecado, el pueblo estaba apartado, y por eso Dios lo había entregado en manos de los enemigos. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron la puerta del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni santificaron, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Entonces podemos observar que Dios había entregado al pueblo, lo había entregado en manos de los enemigos, pero la causa era porque habían abandonado a Dios, habían dejado los mandamientos de Dios. Por eso es necesario que estemos atentos a lo que Dios nos está demandando. Después, en el verso 15, dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. O sea, en el templo había inmundicia, habían cosas que no agradaban a Dios. Es tiempo de sacar del templo las cosas que no agradan a Dios. Hablamos de la idolatría, pero a veces vemos en templos cristianos también, vemos cosas idólatras. Vemos imágenes, vemos cruces, vemos muchas cosas. Es necesario, hermano, es necesario sacar la inmundicia de la casa de Dios. Entonces dice la palabra de Dios: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Y si nosotros también somos el templo, saquemos toda la inmundicia que haya dentro de nosotros. Toda la inmundicia, todo el pecado que haya dentro de nosotros, saquémoslo. Saquemos la inmundicia del templo de Dios. Dice: al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. La inmundicia hay que echarla fuera. El anatema hay que echarlo fuera. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. 8 días duraron santificando la casa de Jehová. Yo me imagino que aquel pueblo se metió en ayuno, se metió en oración y empezaron a limpiar. Así que es tiempo de limpiar nuestras vidas, es tiempo de santificarnos, es tiempo de ahora en cuarentena santificar nuestras vidas delante de Dios, apartarnos de lo malo y hacerlo recto delante de nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. El mismo Dios, el mismo Señor que nos rescató en la cruz del Calvario, que nos limpió, Él no ha cambiado, sigue siendo santo. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas,
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Podemos observar que en el Antiguo Testamento la gente sacrificaba corderos, holocaustos y hacía muchas cosas que eran por mandato de Dios, pero no aprovecharon al ser humano, porque había que hacerlo en repetidas ocasiones, pero en Cristo Jesús, una sola vez y para siempre, con su sangre, nos limpió de la muerte y del pecado. Solo tenemos que permanecer limpios en su presencia, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad, lo dice la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 10, tenemos un altar, de cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el mismo sacerdote, por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Salgamos fuera del campamento a llevar el vituperio de Cristo. Por eso hemos sido criticados fuertemente, pero yo salgo fuera de mi campamento, en la terraza de mi casa, coloco los parlantes y empiezo a anunciar a mis vecinos la palabra del Señor. Empiezo a decir a mis vecinos la palabra de Dios. Salgamos fuera del campamento a llevar la palabra. Pastores, evangelistas, ponga un parlante en la puerta de su casa y predique la palabra del Señor. Aleluya. Salgamos fuera del campamento. Ya está bueno de estar haciendo allí dentro del campamento. Salgamos fuera del campamento a llevar el vituperio de Cristo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudémonos mutuamente. Salgamos, santifiquemos. El primer paso es santificarnos. Santifiquemos nuestras vidas, porque mañana Dios hará maravillas. Josué 3:5. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si el pueblo de Dios se santifica, Dios puede hacer maravillas mañana. Dios puede hacer grandes maravillas. Dios puede destruir ese virus. Dios puede detener su ira. Dios puede volverse del mal que ha pensado hacernos. Es necesario santificarnos. Es necesario volvernos al Dios del cielo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, limpia nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a identificar aquellas cosas que están haciendo daño a nuestra vida espiritual, aquellas cosas que tenemos que arrancar, como lo dice tu palabra. Despojaos del viejo hombre que está viciado a sus hechos engañosos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Ayúdanos, Señor amado. Hoy hemos venido a presentarnos delante de ti, a pedirte, Señor amado, que nos perdones, que nos limpies y nos llenes de tu presencia, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Así que hemos venido delante de ti, Señor amado, a pedirte perdón, a pedirte que nos limpies con tu sangre preciosa, a pedirte, Señor amado, que tu presencia esté en medio de nosotros, que tu gloria esté en medio de nosotros, que nos ayudes y que llenes nuestros cántaros con tu gloria, Señor, y que puedas hacer maravillas mañana en medio de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Ayúdanos a santificarnos, pastor, evangelista, ministro, ujieres, siervos del Altísimo. Santifiquemos nuestras vidas delante de Dios. Aleluya. Y purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia. Señor amado, ayúdanos. Pasa carbón encendido por nuestros labios para que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Purifícanos con hisopo. Límpianos cada día más y seremos limpios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor amado, muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, santifiquémonos. En cuarentena busquemos a Dios. Purifiquemos nuestros corazones. Santificaos, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.